Hola, hola, buenas tardes. Pues una vez más aquí con ustedes, esperando y se encuentren bien, ¿verdad? Y pues más que nada dándole las gracias a Dios, porque pues un fin de semana puedo estar más aquí con ustedes. Entonces, pues para compartirles otra vez un video. Y yo quiero comentarles, ¿verdad? Que estos videos no lo hago con el fin de molestarlos, ni mucho menos con el fin de que ustedes piensen que, pues, que lo hago para que pues ustedes se ofendan o algo. Simplemente pues me nace, ¿verdad? Me nace compartirles un poco de mis experiencias, compartirles un poco de lo que a veces Dios me muestra por medio de su palabra. Y pues sabemos que estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos de mucha angustia, de mucha desesperación, de muchas emociones encontradas. Y entonces pues más que nada la finalidad de estos videos pues es compartirles la palabra del Señor y que por medio de ella pues ustedes encuentren un poco de aliento, una palabra que los motive, una palabra que les permita seguir adelante. Y, y yo quería comentarles un poco de mis experiencias. Yo cuando empecé en el cristianismo estaba pasando por situaciones muy difíciles, por problemas de ansiedad, por problemas depresivos, por situaciones que venía viviendo y que venía consecuencias de decisiones que había tomado en su momento. Y a mí me llamaba mucho la atención que conocía yo en mi trabajo unas personas que eran cristianas y que asistían a una iglesia. Y lo que me llamaba mucho la atención de ellos era que yo siempre los veía tranquilos, siempre los veía pues con esa paz, ¿verdad? Con esa tranquilidad. Siempre los veía que confiaban en el Señor. Y entonces siempre yo me preguntaba pues cómo le hacían ellos, porque yo no puedo tener esa paz, esa tranquilidad que tienen ellos. Y eso fue lo que me motivó un poco a buscar de la palabra de Dios, porque yo quería lo que yo veía en ellos. Pero en su momento me di cuenta que pues no es tanto que esas personas no tuvieran problemas o que esas personas no estuvieran pasando por situaciones difíciles, sino que ponían su confianza en Dios y eso era lo que los motivaba a seguir adelante y los motivaba a estar tranquilos. Entonces, hoy quiero compartirte un cuento con moraleja y este cuento se llama ¿Qué sábanas tan sucias? Y esta moraleja dice que había una señora que siempre le comentaba a su marido que, que qué sábanas tan sucias cuelga la vecina en el tendedero. Le comentó una mujer a su marido, quizás necesita un jabón nuevo, ojalá pudiera ayudarla a lavar sus sábanas. El marido la miró sin decir palabra alguna. Cada 2 o 3 días la mujer repetía su discurso, viendo a través de la ventana cuando tendía la ropa su vecina. Al mes la mujer se sorprendió al ver a la vecina tender las sábanas blancas, como nuevas, inmaculadas, y dijo a su marido, mira, al fin aprendió a lavar su ropa. ¿Le habrá enseñado otra vecina? El marido respondió, no, hoy me he levantado bien temprano y lavé los vidrios de nuestra ventana. Y la moraleja que nos muestra este cuento es que dice, a veces criticamos algo que desconocemos, sin pensar que quizás lo que estamos mal somos nosotros. Todo está en el color del cristal con que se mira. Y esta moraleja nos muestra cómo esta persona, esta vecina, criticaba a la señora cuando tendía sus sábanas o a su vecina. Y siempre decía que las sábanas estaban sucias, que la señora no sabía lavar. Y algo que me llama la atención es que siempre decía ella, ojalá pudiera yo enseñarle a lavar para que lavara bien sus sábanas. Y aquí nos muestra cómo cada tercer día esta persona repetía la misma frase cada que veía a su vecina tender las sábanas. Pero sin embargo nunca tomó la decisión de ayudarla, nunca tomó la decisión de hablar con ella y comentarle, o nunca tomó la decisión de enseñarle, ¿va?, a lavar las sábanas. Y cuál fue su sorpresa cuando un día se levantó y vio que la vecina estaba tendiendo las sábanas y vio que estas sábanas estaban relucientes de limpias, parecían casi nuevas. Sin embargo, cuando ella se lo comentó al vecino, al esposo, el esposo le comentó que se había levantado temprano y había limpiado
el cristal de la ventana, que por eso las sábanas se veían así, limpias. Y hoy quiero comentarte, ¿verdad?, cuántas veces juzgamos a las personas sin conocerlas, juzgamos a las personas sin saber por la situación que están pasando, juzgamos a las personas por lo que vemos, sin saber en realidad lo que esa persona está padeciendo o está sufriendo. Y la palabra de Dios nos muestra que no debemos de juzgar. La palabra de Dios dice que si juzgamos seremos severamente juzgados por Dios, y eso lo vemos en Mateo capítulo 7 versículo 1, donde dicen: no se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen los otros si no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Esto es muy importante. ¿Y cuántas veces no nos sucede, verdad, que juzgamos, criticamos a las personas y creemos que ellos son los que están mal? Incluso a nuestros seres queridos, a nuestros hermanos, a nuestros familiares más cercanos los juzgamos, y a veces llegamos hasta el conflicto con ellos y creemos que ellos son los que están mal, y al final de cuentas nos damos cuenta que en realidad los que estamos mal somos nosotros, ¿verdad? Pero no queremos reconocerlo. Dice: ¿por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta que en tu ojo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle a otro: déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo, si en tu ojo tienes una rama? Hipócrita. Primero saca la rama que tienes en tu ojo, y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. Y aquí vemos cómo Dios llama a esas personas, o cómo nos llama, ¿no? Porque me incluyo, a veces me ha pasado, ¿no? Le llama hipócritas. Entonces, ¿cuántas veces no hemos caído en esa hipocresía? ¿Cuántas veces no hemos caído en esa acción de juzgar a los demás, creyendo que ellos son los que están mal y nosotros bien, ¿verdad? Y la palabra también nos muestra que dice que debemos de tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Debemos tener la humildad y la empatía de tratar a las demás personas como quisiéramos que nos trataran a nosotros, ¿verdad? Y muchas veces no lo hacemos, muchas veces juzgamos y recriminamos todavía, y queremos hacer a esas personas a un lado, porque sentimos que a lo mejor son personas malas, que a lo mejor son personas que no merecen, ¿verdad?, ni siquiera nuestra amistad, o no merecen que les hablemos, ni mucho menos, y caemos en ese mal, ¿verdad? Porque la misma palabra nos dice que no hay persona buena. La misma palabra nos dice que todos necesitamos de Dios, porque en realidad no hay nadie que sea perfecto, ¿eh? Y en Mateo 7:12 dice: traten a los demás como ustedes quisieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Como te digo, aquí está escrito, está escrito que debemos de ser empáticos con los demás, debemos tener esa humildad para tratarlos bien. Y también la Biblia nos muestra que cuando juzgamos a los demás, cuando criticamos a los demás, nos estamos llenando de envidia, de rencor, de amargura, y eso nos aleja de Dios. Muchas veces pensamos que estamos bien y criticamos al vecino, criticamos al amigo, criticamos a las demás personas, sin saber que eso nos está alejando de Dios. Y aquí lo dice en su palabra en Hebreos 12, 14, 15. Dice Hebreos 12, 14, 15. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando nosotros criticamos a los demás, los juzgamos y les recriminamos, nos estamos llenando de amargura en nuestro corazón. Aquí lo vemos en el cuento ¿verdad? La vecina criticaba a su vecina porque decía que las sábanas estaban sucias, que las sábanas estaban mal lavadas. Y en realidad la vecina, ella tendía sus sábanas y ni cuenta se daba que estaba siendo criticada. La única que se estaba llenando de amargura era la mujer que estaba criticando a la vecina.
y estaba llenando de amargura tanto al esposo porque le compartía, ¿va? Le decía que mirara cómo estaban las sábanas de la vecina todas sucias. Y es lo que pasa cuando nosotros criticamos a los demás, cuando nosotros juzgamos a los demás. Estamos formando en nuestro corazón una raíz de amargura. Y esa raíz de amargura nos aleja y nos separa de Dios. Y al final de cuentas contaminamos a todos los que nos rodean. Contaminamos a toda nuestra familia de eso porque esa raíz de amargura va creciendo y al rato en nuestro corazón lo único que brota es odio, coraje, falta de perdón. Y nos vamos llenando de todo eso, ¿ah? Y en realidad muchas veces tenemos luchas, ¿verdad? Todos debemos de reconocer que todos tenemos luchas, todos estamos pasando por situaciones difíciles, todos podemos ser tentados, ¿verdad? Y eso lo vemos en Gálatas 6, 19. Dice, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos y hasta matan, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Yo cuando leo todo esto que viene aquí, esto se llaman los frutos de la carne. Como ustedes saben, nosotros somos carne y espíritu. Y los frutos de la carne son con lo que todos los días luchamos. Todos tenemos algo con lo que tenemos que luchar, ¿ah? Todos tenemos una debilidad, algunos de una forma, algunos de otra forma, pero todos los días luchamos contra ellas. No quiere decir que porque somos cristianos ya no tenemos luchas. Todos los días luchamos contra algo que es nuestra debilidad. Para algunos la debilidad a lo mejor será la crítica, para otros la debilidad a lo mejor será la lascivia, para otros a lo mejor la debilidad será el alcohol, serán las drogas. Y una vez que las personas se convierten a Cristo y dejan todo esto, ellos tienen que luchar diario tienen que luchar para no caer en esto. A mí me ha tocado ver cómo hay personas que a veces ven a un alcohólico y lo juzgan, ¿verdad? Cuando el alcohólico anda todo tomado, cuando anda en las calles, lo juzgan y lo critican. Pero cuando el alcohólico conoce a Cristo y se transforma, lo juzgan porque dicen que cómo es posible que después de todo lo que hizo, o cómo es posible que una persona que cayó tan bajo, ahora sea una persona que predique la palabra, que sea una persona que ama a Cristo y que sea una persona que muchas veces te quiere compartir esa palabra y a veces le contestamos, ¿cómo vas a compartir tú, verdad? Tú que fuiste un alcohólico, tú que fuiste esto, tú que fuiste el otro, ¿cómo es que ahora tú me vas a compartir? Y sin embargo hoy te digo, hermano, que todos tenemos algo por qué luchar. El alcohólico lucha con el alcohol, el drogadicto lucha con las drogas y quizás tú estés luchando con algo que no has querido reconocer, como esta persona que pensaba que la vecina era la que estaba mal, ¿verdad? Cuando en realidad la que estaba mal era ella. Y quizás hoy tú te encuentres luchando contra algo que no has querido reconocer, contra algo que no has querido vencer y contra algo que no le has querido entregar a Dios. Entonces, la Biblia aquí nos muestra que no debemos de juzgar porque todos tenemos luchas, todos tenemos algo por lo que tenemos que salir adelante todos los días, todos tenemos algo por lo que tenemos que pelear, por lo que tenemos que luchar y solamente por medio del Espíritu Santo o solamente por medio de Dios es que muchas veces podemos salir triunfadores. Y aquí lo dice en su palabra, en Gálatas 6, versículo 22, dice, en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Aquí lo dice bien claro la palabra, ¿eh? Los que hemos aceptado a Jesucristo ya hemos hecho morir
nuestro egoísmo, nuestros malos deseos delante de su cruz. Sin embargo, eso quiere decir que no es que no nos va a estar molestando diariamente, ¿verdad? Diariamente vamos a tener tentaciones, diariamente vamos a tener luchas, diariamente vamos a estar peleando contra eso que es nuestra debilidad, como te lo había comentado antes. Pero sin embargo, por medio del Espíritu Santo y por medio de sus frutos, ¿verdad? Eso nos permite vivir en paz, ¿verdad? Tratar de ser mejor personas cada día, tratar de ser mejores y por lo tanto también tener esa empatía con los demás y poder ayudarles, poder ofrecerles una mano, poder ofrecerles una palabra. Y eso nos permite tener gozo y tener esa confianza. Como te lo dije al principio del video, ¿verdad? Cuando yo empecé a buscar de Dios, lo hice porque yo veía en esas personas que eran cristianas que trabajaban conmigo, yo veía que ellos tenían esa paz y esa tranquilidad y ese gozo y yo decía, pues yo quiero tener lo que ellos tienen. ¿Por qué? Porque es que yo tengo tantos problemas, porque es que yo estoy pasando por tantas situaciones difíciles, porque es que no puedo estar tranquilo, tengo esta ansiedad, tengo esta depresión. ¿Por qué, va? Sin embargo, la respuesta es muy sencilla. ¿Por qué? Porque había tomado decisiones malas, ¿verdad? Porque había tomado decisiones, no tenía un orden en mi vida y todo se me había venido encima y entonces estaba pagando las consecuencias. Sin embargo, cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón y le entregamos todas esas causas o esos motivos o esas malas decisiones, las entregamos a Él y le decimos, Señor, pues me pongo en tus manos, ¿verdad? Y yo quiero tener esa paz y ese gozo y esa tranquilidad de saber que tú estás conmigo. Entonces, Dios empieza a trabajar por medio de su Espíritu Santo y es por eso que podemos tener esa paz y esa tranquilidad. No quiere decir que no nos preocupemos, no quiere decir que no estamos sufriendo, que no estamos padeciendo. Sin embargo, sabemos que esto que estamos viviendo pasará y que Dios está con nosotros levantándonos cada mañana y dándonos esa fortaleza. Y sabemos que aunque tengamos luchas, pues vamos a salir victoriosos en Cristo Jesús. Por eso es que debemos de actuar siempre conforme al Espíritu. Debemos de tener esa paciencia, ese amor hacia los demás, esa paz, ese gozo, que solamente por medio del Espíritu Santo es que podemos salir adelante, ¿verdad? Y también la palabra nos dice que no debemos creernos más que los demás, ¿verdad? Muchas veces llegan momentos en que nos confundimos como cristianos y creemos que porque ya somos cristianos ya estamos del otro lado y ya nosotros somos más que las demás personas. Y eso no es cierto, ¿verdad? Eso no es cierto. La palabra dice que para Dios no hay excepción de personas, para Dios todos son iguales y también nos muestra y nos dice la palabra que el sol sale para todos, tanto para buenos como para malos, y que Dios no hace excepción de personas. Para Él todos, ¿verdad? Todos son iguales y a todos los ama y a todos los quiere, ¿verdad? Y entonces aquí en Gálatas 6, 3, 5 nos dice, si alguien se cree importante cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Cada uno debe de examinar su propia conducta. Si es buena, podrá sentirse satisfecho de sus acciones, pero no debe compararse con los demás. Cada uno es responsable ante Dios de su propia conducta. Y aquí nos muestra que no debemos de creernos más importante que los demás, porque entonces nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿verdad? Debemos de ser responsables de nuestra propia conducta, debemos de reconocer nuestros errores, es el primer paso que debemos de dar, ¿verdad? Reconocer nuestros errores, reconocer en qué estamos mal y tratar de corregirlos, ¿verdad? Acercarnos a Dios, entregárselos, afrontar las consecuencias y tratar de corregirlos. A mí me llama mucho la atención cuando le predico a una persona del perdón de Dios y hay personas que me dicen, es que yo no puedo creer que Dios perdone a alguien que hizo algo muy malo, ¿verdad? Por decir, alguien que mató a otra persona, alguien que hizo cosas, ¿verdad? Que a lo mejor nuestra mente humana o nuestra mente carnal no nos permite creer que Dios lo perdone. Sin embargo, quiero decirte que Dios perdona todo, ¿verdad? Dios perdona cualquier pecado. Para Dios no hay pecado grande ni pecado chico. Para Dios el pecado es pecado. Sin embargo, cuando reconocemos que hemos pecado contra Dios, cuando reconocemos que estamos mal y llegamos a sus pies y nos entregamos a Él y le decimos, Señor, perdóname, perdóname porque la regué, perdóname porque hice daño, perdóname porque te fallé. Dios en su infinito amor y por medio de su Hijo Jesucristo y por medio del sacrificio de su Hijo, porque su palabra dice, ¿verdad? Que Dios nos amó tanto que entregó a su Hijo para que todo el que en Él crea
sea salvo y tenga vida eterna. Solamente por medio de eso es que podemos ser perdonados. Dios nos perdona, pero sin embargo, déjame decirte que las consecuencias tenemos que afrontarlas. Eso sin lugar a dudas. Dios perdona a todos, al adúltero, al que robó, al que mató. Dios lo perdona, pero siempre y cuando sea un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de corazón, pero las consecuencias las tenemos que afrontar, ¿verdad? Y es por eso que aquí en su palabra dice que cada quien es responsable ante Dios de su propia conducta. Vamos a ser juzgados por nuestros actos, vamos a ser juzgados por lo que hagamos, sea esto bueno o sea malo, pero vamos a ser juzgados por nuestra propia conducta. Muchas veces yo veo personas que cuando les compartimos y muchas veces les estamos predicando de la palabra de Dios, nos dicen, no hermano, pues yo como voy a creer en un cristiano, ¿verdad? Si yo conozco a tal pastor que hace esto o hace aquello. Y déjame decirte que ahí estamos cayendo en juicio, ¿verdad? Y eso también es pecado, lo dice su palabra. No debemos de ver lo que hacen los demás. Yo muchas veces les comparto y les digo, hermano, al final de cuentas vamos a ser juzgados por lo que haga usted y vamos a ser juzgados por lo que haga yo, ¿verdad? Nadie va a ser juzgado por lo que hagan los demás. Entonces, la relación con Dios debe de ser tuya y de Dios, ¿verdad? ¿Cómo está tu corazón delante de Dios el día de hoy? ¿Cómo estás tú delante de Él, ¿verdad? Si sientes que estás bien o si sientes que estás mal. Aquí mismo dice, ¿verdad? El que esté haciendo lo correcto, pues siéntase bien, porque está bien delante de Dios, ¿verdad? Pero el que no esté haciendo lo correcto, pues reconozca que no está haciendo lo correcto y cambie su forma de ser o su forma de pensar o su mala conducta. Entonces vamos a ser juzgados cada quien por lo que hagamos, no por lo que hagan los demás. Es por eso que hoy te invito pues a que antes de juzgar a los demás, antes de criticar a los demás o antes de hacer juicio ante las demás personas, pues tengamos ese criterio, ¿verdad? De tener esa empatía. Muchas veces juzgamos al alcohólico, muchas veces juzgamos al drogadicto, muchas veces juzgamos a las demás personas y no sabemos en realidad lo que esa persona esté viviendo o el infierno por el que esté pasando. No sabemos por qué cayó en el alcohol, no sabemos por qué cayó en las drogas, no sabemos por qué esa persona está pasando esa situación difícil, qué es lo que pasó en su vida, que lo llevó o lo motivó a hacer determinada cosa, ¿va? Incluso muchas veces como cristianos cometemos el error de juzgar hasta a nuestros propios hermanos. Cuando nos damos cuenta que un hermano está pasando por una situación difícil, está pasando por una enfermedad, incluso por un desierto que pues él está padeciendo, muchas veces decimos, pues quién sabe qué habrá hecho, por qué Dios lo está castigando, y créeme, y déjame decirte hermano que eso está mal, porque entonces estamos cayendo en juicio. No sabemos en realidad qué es lo que esté pasando en su interior, no sabemos en realidad qué es lo que él esté viviendo. Quizás a lo mejor tenga problemas con sus hijos, con su esposa, con su familia, y eso lo está haciendo que él esté pasando por situaciones difíciles. Yo creo que estamos en unos tiempos en donde todos necesitamos de Dios. Ayer vi un mensaje que pusieron en el Face, donde dice que debemos de buscar, dice, no busques ser buena persona por medio de una religión, busca ser buena persona por medio de tus actos. Y sí es cierto, ¿va? Muchas veces creemos que la religión es la que nos va a cambiar, creemos que una iglesia es la que nos va a cambiar y a ser buenas personas. Y en realidad no es cierto, ¿va? Y hoy quiero decirte que la misma palabra dice, ¿va? Que bueno solo Dios. Entonces, la misma palabra nos muestra que nadie es bueno en esta vida, ¿va? Todos tenemos luchas, todos tenemos debilidades, todos tenemos algo por lo que tenemos que luchar todos los días. Por eso la misma palabra dice, como te lo leí ahorita aquí en Gálatas 6, no nos creamos perfectos, no nos creamos más que los demás, porque en realidad nadie es más que nadie. Dios no te va a amar por lo que tienes o por lo que eres. Dios te va a amar como eres. Seas bueno o seas malo, Dios te va a amar, ¿va? Aquí lo importante es reconocer que estamos mal, y arrepentirnos de corazón y entregarle nuestras debilidades a Dios para que por medio de su Espíritu Santo Él nos fortalezca y podamos salir triunfadores en cada situación que estemos enfrentando. Entonces, hoy quiero terminar
con este versículo que dice Gálatas 6. Gálatas 6:1 dice: hermanos, ustedes son guiados por el Espíritu de Dios, por lo tanto, si descubren que alguien ha pecado, deben corregirlo con buenas palabras, pero tengan cuidado de no ser tentados a hacer lo malo. Cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Cuando tengan dificultades, dice la palabra de Dios, ayúdense unos a otros. ¿Y qué es lo que a veces hacemos? En vez de ayudarnos unos a otros, a veces nos destruimos unos a otros, ¿verdad? Y esto lo vemos en todos lados, no nada más en la religión cristiana o en otra religión, ¿verdad? Esto lo vemos en todos lados, en nuestro diario vivir, que muchas veces, en lugar de ayudar a las personas, muchas veces las destruimos, ¿verdad? En lugar de escucharlas, las juzgamos. Muchas veces la persona viene con esa confianza delante de nosotros a platicarnos su problema, a platicarnos su situación, y ¿qué es lo primero que hacemos? Juzgarlo, ¿ah? O muchas veces vemos personas que están padeciendo, que están sufriendo, las vemos tristes, las vemos ansiosas, y en lugar de acercarnos y preguntarle en qué te puedo ayudar, en lugar de acercarnos y preguntarle si algo puedo hacer por ti, ¿ah? Al contrario, las empezamos a juzgar y a veces hasta decimos, pues él tiene la culpa, ¿ah? ¿Quién sabe qué habrá hecho que ahora Dios se lo está cobrando? Y no es así, hermano. La palabra no dice eso. La palabra dice que debemos de tratar a las personas como quisiéramos que nos trataran a nosotros mismos. Entonces, hoy te invito a que rectifiquemos un poco, veamos de qué estamos llenando nuestro corazón, tengamos empatía hacia las demás personas, sabiendo y creyendo que nadie es perfecto, que nadie es bueno, que todos necesitamos de Dios, todos necesitamos de Dios. Aquel que dice que no necesita de Dios, aquel que dice que no necesita de Jesucristo, aquel que dice que es bueno y que Él es perfecto y que Él no tiene de qué arrepentirse, pues déjame decirte que es una persona que está siendo mentiroso. Y que está siendo mentiroso a Dios, porque entonces, ¿de qué sirvió el sacrificio de Jesús? ¿Ah? Se supone que el sacrificio de Jesús vino a rescatarnos y a salvarnos a todos, tanto a mí como a ti. Y por medio del sacrificio de Jesús es que podemos ser justos delante de Dios, por medio de Él, que Él fue el que cargó todos nuestros pecados, Él fue el que cargó todos nuestros errores, y por medio de ese sacrificio es que tú y yo podemos tener esa relación con Dios y podemos llegar delante de su trono y podemos platicar con Él y podemos conversar, podemos decirle nuestras inquietudes, podemos agradecerle todas sus bendiciones, pero solamente por medio del sacrificio de Jesús. Aquel que dice que no necesita porque Él es bueno, está en un error, ¿va? Y lo primero que debemos de reconocer es que no somos buenos. Lo primero que debemos de reconocer es que necesitamos de Dios. En estos momentos yo creo que estamos pasando, en esta situación que estamos viviendo, yo creo que lo primero que debemos reconocer es que necesitamos de Dios, ¿va? Estamos bajo su infinita voluntad, estamos bajo su inmensa gracia, y estamos viviendo tiempos en los que debemos de tomar un tiempo, debemos de tomar un minuto, debemos de tomar unos segundos y meditar, ¿va? Y reconocer en qué estamos mal, o qué es lo que está pasando en nuestra vida, qué debemos ordenar. La otra vez platicando con un amigo, me dice, es que yo no sé qué está pasando en mi vida, es que yo no sé por qué me siento así, es que yo no sé por qué esto no me alcanza, por qué es que estoy con estos problemas. Y pues es tiempo de meditar. Quizás a lo mejor estamos haciendo algo mal, quizás no estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, quizás no tengamos un orden en nuestra vida, y como consecuencia pues nos lleva a todo eso, ¿verdad? Entonces, no seamos como esta persona que criticaba a su vecina, ¿verdad?, por medio de las sábanas, y resulta que al final de cuentas lo que ella tenía sucio era su ventana. Quizás nosotros lo que tengamos sucio es el corazón, ¿verdad?, y no nos hemos dado cuenta, y juzgamos y criticamos, y a veces hasta tomamos decisiones por los demás sin saber que el error está en nosotros, ¿verdad?, y que los que debemos de limpiar nuestro corazón somos nosotros, no los demás. Entonces, espero y este mensaje te ayude en algo, que esa es la finalidad de estos videos, ¿verdad?, que esta palabra pues a lo mejor toque tu corazón, y que por medio de esta palabra pues tú sientas a lo mejor algo de ánimo, algo de consuelo, algo de paz, y pues
que esta palabra a lo mejor te ayude para algo bueno, ¿verdad? Que esa es la finalidad de estos videos. Y una vez más te digo que me pongo a tus órdenes en lo que pueda ayudarte, en lo que pueda servirte, ¿verdad? Con toda confianza tú puedes hablarme por teléfono o por medio de un mensaje, ¿va? Y pues aprender los dos, porque tanto aprende el que da el consejo como aprende el que lo recibe. Debemos de tener empatía con los demás, debemos de actuar conforme a nuestro corazón y conforme a la palabra de Dios, y reconocer que tantos debemos de ayudarnos unos como los otros. Todos necesitamos de los demás, ¿verdad? Entonces me despido esperando que esto haya sido de utilidad para tu vida, y pues que tengas una excelente tarde. Dios te bendiga y pues me pongo a tus órdenes. Muchas gracias.